Continuando entonces con nuestra segunda lección de cómo nos llegó la Biblia. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la Biblia. No es posible para nosotros fijar con precisión exacta las circunstancias del origen de la Biblia. Nosotros no podemos ir a un tiempo ni a un lugar específico y decir que aquí fue donde la Biblia tuvo su nacimiento. Como a través de cientos de años, las antiguas obras literarias se moldean en muchas formas. Así también, de siglo en siglo, los muchos libros de la Biblia fueron llegando a existir separadamente y bajo condiciones diversas. La Biblia es una colección de libros y obviamente eso está indicado siempre que usamos el término Biblia. Palabra Biblia, la misma palabra se deriva de Biblia, eso es los libros. Pero la Biblia es más que una colección corriente. Es un tesoro de libros sagrados que han aumentado a través de los siglos hasta haber obtenido el estado actual como nosotros la tenemos en nuestras manos. Y es la firme creencia de los cristianos que la Biblia es honrada hoy día porque en el pasado se desarrolló bajo la influencia favorable y directa de aquel que es el autor de todas las cosas. Entonces, empecemos hablando de la forma primitiva de nuestra Biblia. La Biblia ha llegado a su estado actual a través de unas etapas de desarrollo gradual y podemos decir que casi imperceptible. Al principio y por mucho tiempo, la comunicación de Dios con el hombre fue de forma oral. En el periodo conocido como la dispensación patriarcal, Dios habló directamente a través de los padres de cada familia. Pero definamos primero qué es una dispensación. Según la definición que nos da a nosotros el diccionario, una dispensación es un plan o manera por medio del cual Dios distribuyó o dio su revelación, dio su bendición y castigo. Este es un término usado para describir cómo Dios ha mediado con el género humano. Dios no siempre ha mantenido el mismo arreglo o plan en la mediación del hombre. Hablar de las dispensaciones en la Biblia es hablar de tres. La Biblia nos habla de conocemos de tres dispensaciones. La primera, la patriarcal. La segunda, la mosaica. La tercera, la cristiana, que es en la que nosotros nos encontramos. Pero en este momento, hablando específicamente de la dispensación patriarcal, ella va desde la creación hasta la ley de Moisés en el monte Sinaí. Estamos hablando desde Génesis 1 hasta Éxodo capítulo 20, y eso abarca un periodo aproximado de 2500 años. En este periodo o en esta dispensación patriarcal, Dios habló directamente a tales hombres como Adán, Noé, Abraham, José, etc. Su manera de transmitir su voluntad, su mensaje, fue de manera oral durante 2500 años.
Dios le hizo saber al hombre su voluntad de manera oral. Se comunicaba con estos patriarcas. Pero llegó el momento, cuando fue necesario, que la voluntad divina fuera puesta en una forma más permanente y que fuera hecho un registro de las revelaciones de Dios para las generaciones que vendrían después. En otras palabras, fue el propósito de Dios que por medio de un registro escrito, Él fuera revelado a todas las generaciones y lenguas como el Creador y el Redentor. La primera persona mencionada en la Biblia que haya escrito algo es Moisés. Que bien sabemos, vivió alrededor de 1500 años antes de Cristo. En los primeros libros de la Biblia hay 6 cosas distintas atribuidas a su mano. 1, el memorial con respecto a Amalek. Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Para ponerles en contexto, hermanos, recordemos que cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo camino a la tierra prometida, recién habían salido ellos de Egipto. Amalek, el rey de una nación pagana que habitaba en Canaán, atacó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en ese momento no tenía ejército, habían recién salido de Egipto. Y el ataque de Amalek fue en la retaguardia. Imagínense ustedes un pueblo de aproximadamente más de 2 millones de personas que fueron las que salieron de Egipto. Moisés va adelante guiando al pueblo con los fuertes y atrás están pues, los débiles, los enfermos, los más ancianos. Y fue por ese lado por donde atacó a Amalek. Cuando le llegó el informe a Moisés que iba adelante, imagínense, la columna era de kilómetros, 2 millones de personas. Cuando le llega el informe a Moisés de que los están atacando, ¿cuánto tiempo se demorarían ellos en ir atrás a defender al pueblo? Y es entonces de lo que está hablando Dios aquí. Escribe, le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, eso vino a ocurrir ya después, la ejecución de este juicio sobre Amalek, cuando Israel tiene ya su primer rey, Saúl, a quien Dios encargó de que ejerciera este castigo. Es durante la presencia de Samuel, el profeta, que Dios le da la instrucción a Saúl de que ve y hiere a Amalek, mata todo lo que tiene, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 15. Entonces, como estamos hablando aquí, en los primeros libros de la Biblia hay 6 cosas distintas atribuidas a la mano de Moisés. 1, el memorial con respecto a Amalek. 2, las palabras del pacto hecho en el Sinaí. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Tercero, los 10 mandamientos. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuarto, los viajes de los hijos de Israel en el desierto. Números 33:2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. Quinto, el libro de la ley que debía ser guardado en el arca del pacto. Deuteronomio 31. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Y sexto, el cántico de Moisés, del cual leemos nosotros en Deuteronomio capítulo 32. Bueno, ya les dejo ahí de tareita que se lean los 43 versículos de Deuteronomio 32. Una vez que la revelación divina se escribió, pues era muy natural que se anotaran otras revelaciones y hechos. Josué, el sucesor de Moisés, también escribió palabras en el libro de la ley de Dios. Y esto a su vez se volvió costumbre de otros hombres de Dios que escribieron tanto historia como profecía. En esta forma, las escrituras del Antiguo Testamento iban aumentando y finalmente se les agrupó en una colección aceptada en el tiempo de Esdras. Recuerden que para los judíos, Moisés es tenido por la estricta tradición judía como siendo el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, o como la llaman los judíos, la Torá, la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Entre nosotros, los judíos usan el término la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, en esta forma, como dije hace un momento, las escrituras del Antiguo Testamento iban aumentando y finalmente se las agrupó en una colección aceptada en el tiempo de Esdras. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribiendo, dijo que después del tiempo de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, no se le agregó ningún libro a las escrituras hebreas. Recuerden que las escrituras hebreas es el Antiguo Testamento. Repito lo que dije hace un momento. Josefo, historiador judío del primer siglo, escribe y dice que después del tiempo de Malaquías no se le agregó ningún libro a las escrituras hebreas. En su defensa del judaísmo contra Apión, Josefo escribe sobre las escrituras judías comparando su canon con la multitud de libros griegos. Y Josefo definió el canon hebreo como que contiene 22 libros, dividiendo las escrituras en 3 secciones principales, pero de manera diferente a las divisiones judías tradicionales.
o estándar. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de cómo están divididas las escrituras hebreas o la Biblia hebrea. Me refiero al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento leemos en los Evangelios de que está dividida en 3 grupos: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, quiero citarles lo que Josefo presenta como argumento contra Apión, explicando cómo está conformado el canon hebreo y que después de que se completó, no se le añadió más. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y después de eso Dios guardó silencio. Un silencio de 400 años, hasta Juan el Bautista, cuando empieza el Nuevo Testamento. Escribió Josefo, y leamos en su libro: porque no tenemos entre nosotros una multitud innumerable de libros, en desacuerdo y en contradicción unos con otros, como los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, que con justicia se cree que son divinos. Y de ellos, 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Bueno, aquí Josefo dice que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, se compone solo de 22 libros. Y usted dirá, pero un momentito, según entiendo yo, el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Y es verdad. Solo que en la manera como los judíos los ordenaron, se registra como 22 libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel es un solo libro. Primera y Segunda de Crónicas es un solo libro. Primera y Segunda de Reyes es un solo libro. Los 12 profetas menores son un solo libro. Por eso a ellos les da 22 libros, pero a nosotros nos da 39, porque nosotros sí decimos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, etc. Pero continuemos con lo que nos dice aquí el señor José. Este intervalo de tiempo fue poco menos de 3000 años. O sea, pues la conformación del canon hebreo tomó aproximadamente 3000 años. Pero en cuanto al tiempo, desde la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que fueron después de Moisés escribieron lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Es cierto que nuestra historia ha sido escrita desde Artajerjes, muy particularmente. Pero nuestros antepasados no la han estimado con la misma autoridad que la anterior, porque no ha habido una sucesión exacta de profetas desde entonces, y cuán firmemente hemos dado crédito a estos libros de nuestra propia nación es evidente por lo que hacemos. Porque durante tantos siglos como ya han pasado, nadie ha tenido la osadía de añadirles nada, de quitarles algo o de hacerles cambio alguno. Cuando Josefo dice aquí, en esta parte, es cierto que nuestra historia ha sido escrita desde hasta Artajerjes. Desde Artajerjes se refiere al tiempo en que fue escrito el último libro, Malaquías. Malaquías fue el último libro que se escribió. Por eso en la parte final de este parágrafo, él dice, nadie
ha tenido la osadía de añadirles nada, de quitarles algo o de hacerles cambio alguno. Entonces, cuando se culmina la revelación de Dios con el profeta Malaquías, Dios no vuelve a hablar. Van a pasar 400 años de silencio, que es lo que nosotros conocemos como el período intertestamentario entre los dos testamentos. Durante ese período no hubo revelación de Dios. Luego aparece nuevamente la voz de Dios, 400 años después. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Ya el Señor Jesús está sobre la tierra. El Nuevo Testamento también llegó a formarse comparativamente en un periodo relativamente corto. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se formó en 50 años, desde el año 50 hasta el año 100 después de Cristo, mientras que el Antiguo Testamento tomó varios cientos, miles de años. Estos libros, los del Nuevo Testamento, eran simplemente cartas escritas por hombres inspirados y dirigidas a diferentes iglesias e individuos. Pero desde el principio se los consideró indiscutiblemente como escrituras de gran autoridad. Por eso se las recibió con respeto y se leían en las asambleas públicas de los cristianos. Leemos en Primera de Tesalonicenses que esta carta se lea a todos los hermanos. Poco después vino el intercambio de las cartas existentes entre las iglesias. En Colosenses 4 leemos: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aprovechando así las iglesias el intercambio de las instrucciones apostólicas. El siguiente paso fue dejar por escrito los hechos centrales de la vida de Jesús. Recordemos que al principio la narración oral de sus hechos contados por testigos oculares llenó las necesidades de la iglesia en su infancia, pero a medida que pasaron los años, los testigos disminuyeron y fueron insuficientes. Ahora se necesitaban relatos escritos con autoridad, y para llenar esta necesidad, Mateo, Marcos, Lucas y Juan pusieron por escrito sus testimonios sobre Jesús. En Lucas 1 leemos: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Juan también dijo lo mismo. En el capítulo 20 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El resultado lógico de los 4 evangelios fue el libro de los Hechos, que contó la historia cuenta la historia de la iglesia primitiva. Y a modo de culminación de todo, vino el Apocalipsis con su perspectiva de un Cristo triunfante.
El resultado de todo eso fue que una nueva comunidad, tal como la gente del antiguo pacto, tenía como tesoro precioso sus propias escrituras. Ahora, esa era la forma primitiva de nuestra Biblia. Ahora, la forma actual de nuestra Biblia. Como todos saben, está dividida en dos grandes secciones conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como lo vemos nosotros en nuestras Biblias de la actualidad, la división del Antiguo Testamento en esta época en que nosotros vivimos es de esta manera. 5 libros de ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Me devuelvo porque quiero que nos lo aprendamos. El Antiguo Testamento está dividido de la siguiente manera y que conforman 39 libros. 5 libros de ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 12 libros de historia, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 5 libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y 12 libros de profetas menores, 39 libros. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Lamentablemente, digo yo, con el uso de la tecnología, los celulares, las tabletas, ya son pocos los cristianos que usan la Biblia en su forma física, el libro. Y no se saben los libros de la Biblia. Nada más digitan ahí en su celular Mateo 1:1 y listo, le apareció. Pero si se les da la Biblia en formato físico, va a ser muy difícil que lo puedan encontrar. Porque no saben dónde está ubicado. Pero si tuviéramos nosotros la Biblia en formato físico y la trabajáramos, que es como a mí me gusta, podríamos nosotros saber en dónde estamos, en dónde está Eclesiastés, en dónde está el libro de Jueces, etc. Esta es la división de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, es lo que yo llamo o se conoce en los círculos religiosos como la Biblia hebrea. Los libros de la Biblia hebrea se agrupan en forma diferente a la que acabamos de ver nosotros. Así es la tradicional, la nuestra, como aparece en nuestras Biblias. Pero para los hebreos, para los judíos, esos libros del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea se agrupan en forma diferente. Cuando uno toma una copia de ella, el orden se ve de esta manera. 1, ley. 2, profetas, que son profetas anteriores y los profetas posteriores. Y 3, las escrituras. Como explicaba hace un rato en la lección, para los judíos, el Antiguo Testamento se divide en 3 partes. La ley, los profetas y las escrituras. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, habla de la ley, los profetas y los salmos. Ahora, si comparamos este orden con nuestra Biblia en español, vemos que la Biblia hebrea
tiene solo 3 grandes divisiones. No hay solo una estructura diferente, sino también diferente designación de los libros. A pesar del orden diferente, es importante recordar que los libros incluidos en la Biblia en español son precisamente los mismos encontrados en la Biblia hebrea. Hablemos de Melitón, obispo de Sardis, quien vivió en el segundo siglo. Melitón hizo la primera lista que se conoce en círculos cristianos de los libros del Antiguo Testamento cerca del año 170 después de Cristo. Eusebio de Cesarea, historiador cristiano del tercer siglo, preserva los comentarios de Melitón y en su libro Historia Eclesiástica cita de los comentarios de Melitón. En el principio de los extractos que escribió Melitón, se confecciona una lista de los libros admitidos del Antiguo Testamento. Es preciso citar aquí esta lista. Dice así: Melitón al hermano Onésimo, salud. Ya que a menudo, por tu afán en la palabra, has solicitado poder disponer de extractos de la ley y de los profetas sobre el Salvador y sobre toda nuestra fe. Y puesto ya que has deseado saber cuál sea el número exacto y el orden de los libros del Antiguo Testamento, me he esforzado en hacerlo porque soy consciente de tu preocupación por la fe y tu deseo de aprender lo referente a la palabra. Pues en tu anhelo de Dios, ya que esto es lo que tú aprecias, antes que nada, luchas por la salvación eterna. Por ello, subiendo a Oriente y llegando hasta el lugar donde se predicó la Escritura, llegué a conocer los libros del Antiguo Testamento y ahora te los envío ordenados. Sus nombres son como sigue: 5 de Moisés, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Jesús de Nave, que es el libro de Josué. Jueces, Ruth. 4 de los Reyes, 2 de Crónicas, Salmos de David, Proverbios de Salomón o Sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job. De los profetas, Isaías, Jeremías. Los 12 en un único libro. Daniel, Ezequiel, Esdras. Yo hice los extractos de estos libros y los dividí en 6 libros. Hasta aquí lo que se refiere a Melitón. Esto es, pues, lo que observamos nosotros en lo que el historiador cristiano del tercer siglo cita como escritos de Melitón, obispo de Sardis, la división de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, los libros del Nuevo Testamento se agrupan de la siguiente manera: 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro de historia, Hechos de los Apóstoles. 21 cartas, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y el último, el libro de profecía, Apocalipsis. Esa es la división como nosotros la tenemos hoy en día.
Ahora, estas 21 cartas que ustedes ven ahí resaltadas son cartas escritas por varios hombres inspirados. Las primeras 15 de estas cartas llevan la firma de Pablo. Las epístolas paulinas son de dos grupos: las escritas antes de estar preso en Roma y las escritas después de haber estado preso en Roma, que a veces se las llama epístolas pastorales. Y las epístolas generales se componen de Santiago, las cartas de Pedro, Juan, Judas, y el libro profético, el Apocalipsis o Revelación. Esa es la Biblia en su orden como nosotros la tenemos en la actualidad. Pero no podemos por demás dejar los idiomas de la Biblia. La Biblia llegó a ser lo que es a través de escalas graduales de crecimiento. Por eso, en esta parte final de la lección, hermanos, quiero que demos atención a los idiomas en que los varios libros de la Biblia fueron escritos originalmente. La versión que nosotros tenemos en español es en sí misma una obra literaria preciosísima, pero nos va a ayudar inmensamente conocer algo sobre los idiomas bíblicos, y el conocimiento de estos idiomas nos va a ayudar a nosotros a encontrar otro eslabón en la historia de la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Hebreo. Casi todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. Para nosotros los occidentales, el hebreo es un idioma extraño, es un idioma raro, porque para nosotros decimos está escrito al revés. Se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. El hebreo tiene muchos sonidos que son extraños a nuestros oídos acostumbrados a las formas españolas. Las formas del alfabeto hebreo también presentan problemas y a veces las confunden aún los ojos más entrenados. Además, el alfabeto hebreo no tiene vocales. Recuerden que 5 son las vocales: A, E, I, O y U. Eso no existe en hebreo. En hebreo existen solamente consonantes. Ahora, es cierto que se le ha agregado un sistema de puntos y de vocales, pues que da una ayuda para estudiar el idioma. Pero para una persona conocedora del idioma, este sistema de vocales es a veces tanto un estorbo como una ayuda. Los libros y las revistas hebreas modernas se imprimen normalmente sin vocales. Y esta es precisamente la forma en que el texto original del Antiguo Testamento apareció. El arameo es una lengua contemporánea con el hebreo. Y después del tiempo del exilio, 500 años antes de Cristo, fue el idioma del hombre común en Palestina. Ya que el arameo se hablaba por los judíos varios siglos antes de Cristo, no es sorprendente encontrar porciones del Antiguo Testamento en arameo en vez del hebreo. El arameo continuó siendo el idioma del pueblo, el lenguaje vernáculo por varios siglos en Palestina. El Nuevo Testamento nos preserva expresiones de Jesús
en arameo. Por ejemplo, Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Eso es arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 7:34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata. Esa palabra es aramea, es decir, se ha abierto. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esa parte es arameo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es arameo. Primera de Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Arameo. Recuerden que Maranata significa el Señor viene. Como dije hace un momento, el Nuevo Testamento nos preserva expresiones de Jesús en arameo. Y llegamos al griego. Aunque el idioma que hablaba Jesús era arameo, los libros que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Ahora, hay poca duda actualmente sobre este punto, aunque algunos han sostenido que ciertas porciones del Nuevo Testamento fueron hechas en un principio en arameo. Mirando nosotros la historia del cristianismo, estaba previsto por Dios que el evangelio fuera proclamado a toda criatura. Entonces, era dentro del plan divino, que los escritores del Nuevo Testamento usaran un lenguaje que fuera conocido en todas partes. El griego, como el inglés hoy día, era el idioma universal del primer siglo. Vemos entonces cómo en el plan divino estaba que los escritores del Nuevo Testamento lo hicieran entonces en el idioma universal de ese momento, el griego. Para terminar entonces, hermanos, nuestra Biblia es una colección extraordinaria de libros escritos en un periodo de 1600 años, abarcando lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia creció gradualmente hasta completarse casi al cierre del primer siglo después de Cristo. Como una colección de libros, la Biblia ha sido acomodada en diversas maneras. El orden de los libros en nuestro Antiguo Testamento se remonta a la versión griega que se usó ampliamente en la iglesia primitiva. Las escrituras del Nuevo Testamento están acomodadas de acuerdo con un molde lógico, aunque se pueden encontrar diferentes órdenes entre los variados manuscritos. Los idiomas de la Biblia son 3: hebreo, arameo y griego. Parte del Antiguo Testamento fue escrito en arameo, pero el idioma predominante era el hebreo. Alrededor del primer siglo, el griego se hizo un idioma mundial, lo cual explica que el Nuevo Testamento se haya escrito en griego. Ese es un resumen breve del nacimiento de la Biblia, tal cual como nosotros la tenemos hoy en día. Los invito para la próxima lección, próximo sábado, tercera lección de cómo nos llegó la Biblia. Espero que esta lección que he preparado les haya servido, como me ha servido a mí tremendamente cuando explico a las personas
cómo es que hemos logrado obtener la Biblia en la manera como la tenemos hoy en día.